quiero verte, yo quiero ver. Y abre mis ojos, oh Cristo. Y abre mis ojos, te pido, yo quiero ver. Yo quiero verte, yo quiero ver. Y abre mis ojos, oh Cristo. Y abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Señor, y abre mis ojos, oh Cristo. Y abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo. Y abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo. Levante su voz al cielo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero ver. Levante su voz y dígalo. Y Santo, Santo, Santo. Y Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, Señor, radiante en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Yo quiero verte enaltecido, Señor, radiante en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Levante su voz y dígalo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero ver. Tú eres santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Queremos ver tu gloria. Levante su voz y dígalo. Aleluya. Reina su poderoso Dios. Levante su voz.
levante su voz, dígalo. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres, digno, digno, digno eres tú. Tú eres santo, santo, y el Señor Dios poderoso. Diga, tú eres digno, digno es. Levante su voz, diga, tú eres santo. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres. Una vez más, dígalo. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres, digno, 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 digno eres tú. No tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que te apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Y me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, impresionante, digno, digno, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón
solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Levante su voz y dígalo. Me inclino ante ti, oh Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, oh Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Impresionante y digno. Solo ante ti, yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Libro de Nehemías capítulo 1 verso 2 en adelante nos dice así: que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí, guardaras mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersación fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Gloria al Señor, hermano. Quiero esta linda noche, hermanos, compartir esta palabra bajo el tema renovados por la palabra. ¿Cuántos hermanos creemos en el poder que hay en la palabra del Señor? Gloria al Señor. Sé que en nuestra vida van a haber momentos difíciles, momentos fuertes y duros, que muchas veces van a provocar ciertas actitudes en nuestra vida. Van a haber momentos como, por ejemplo, cuando perdemos el trabajo,
cuando de repente hay problemas en el matrimonio, en la familia, con los hijos, cuando de repente en el negocio no nos está yendo nada bien, cuando de repente las enfermedades han venido a robarnos la paz. Todas estas cosas, queramos o no queramos, van a provocar ciertas acciones, como por ejemplo, trae el desánimo, el desaliento y muchas veces la depresión. Usted se imagina cuánta gente en este momento está depresiva, porque de repente perdieron su trabajo, algunos porque perdieron su matrimonio, a su esposo o a su esposa, o perdieron un ser querido. Algunos porque de repente tuvieron buenas expectativas, invirtieron todos sus ahorros en un negocio y pensaban y creían que les iba a ir bien, cuando de repente sucedió lo contrario. De repente su negocio se fue a la bancarrota, quedaron con deudas, quedaron emproblemados. Y de repente gente que gozaba de la buena salud ahora se encuentra enferma. Y eso, hermano, va a provocar que mucha gente en este momento se encuentre desanimada, se encuentre sin ganas de seguir adelante. Mucha gente pensando en este momento de quitarse la vida porque no aguantan más debido a tanto problema, tanta dificultad. Usted ve por las noticias gente joven, gente con toda su vida por delante, pero se están quitando la vida debido a que tanto problema, tanta situación les provoca ese espíritu mal llamado depresión, que los médicos dicen que es una enfermedad, pero al final es un ataque del enemigo para las personas. Así que eso es lo mismo que estaba enfrentando el pueblo de Israel. Ellos se encontraban desanimados, ellos estaban enfrentando un tiempo de asolación. La palabra dice que ellos habían quedado su ciudad, su nación destruida. Dice que los muros derribados, las puertas quemadas y parte del pueblo dispersado, dice, y los pocos que habían quedado, dice que estaban en gran mal y afrenta. Y esa palabra afrenta significa deshonra, significa vergüenza. El pueblo se sentía en vergüenza por todo lo que había pasado. Y mire que lo interesante, hermano, es que cuando nosotros creemos en la palabra de Dios y confiamos en ella, no importa cuánto hemos caído, cómo tan bajo hemos caído, en qué situación nos encontramos, si hemos pecado, si de repente hemos fallado, pero si hay algo lindo de Dios es que Él tiene suficiente amor para perdonar hasta el más pecador, hasta el más vil. Tiene suficiente poder para levantar hasta el más débil. Eso es lo lindo de Dios. Y lo maravilloso es que Él nunca va a permitir que usted y yo nos apartemos de Él. Él siempre va a querer ayudarnos. Él nunca va a permitir que usted y yo nos apartemos y seamos vergüenza y burla de los detractores y mentirosos. Si hay algo de Dios es que Dios ha prometido en su palabra estar con nosotros en las buenas y en las malas. La palabra dice todos los días hasta el final de los tiempos. O sea, hermanos, que si usted y yo nos aferramos a esta palabra, de cualquier situación en la que usted y yo nos encontremos, de ahí el Señor nos va a levantar. Posiblemente su matrimonio en este momento está sufriendo problemas, posiblemente su salud está siendo tocada, pero de todas esas situaciones Dios tiene el poder para podernos levantar. Hay un ataque del enemigo que provoca cuando nosotros estamos en estas situaciones. El enemigo trae a nuestra mente un ataque muy fuerte y nos hace pensar que todos nos abandonaron, que Dios ya no está con nosotros. Posiblemente nos va a abandonar la familia, los amigos, pero el único que nunca nos va a abandonar es el Señor. Él es nuestro fiel amigo. Él es nuestro fiel amigo. Posiblemente en los momentos difíciles nos van a dar la espalda, pero Dios en su palabra, Él dice que Él siempre va a estar dispuesto. Él va a estar en los momentos buenos como en los momentos difíciles. Él va a estar en nuestras alegrías como en nuestras tristezas. Él siempre va a estar ahí. Y este era el caso del pueblo de Dios, hermanos. Esto, hermanos, nos enseña que como nación, como pueblo, vamos a tener que enfrentar estos eventos siempre, tarde o temprano, queramos o no queramos, los vamos a tener que enfrentar.
Mire que lo interesante es que usted, si en algún momento se ha sentido solo, se ha sentido sola, usted nunca vaya a pensar que Dios le abandonó, que a Dios no le interesa su situación. Al contrario, Dios siempre va a estar más cerca de lo que usted se imagina de usted, de su familia, de su vida. Si hay algo que me gusta, hermano, según este pasaje, es que esto nos enseña un ejemplo de superación, porque más adelante, hermano, nos damos cuenta de que Dios siempre va a usar las personas correctas para que nos venga a memoria la palabra de Dios. Y en este caso, hermanos, Dios usa a este hombre llamado Nehemías y provoca en el corazón de este hombre que venga un interés por el pueblo, por su nación. Él pregunta qué ha pasado con la familia, qué ha pasado con el pueblo de Israel, y lo que le dan son malas noticias según el pasaje que leímos, y le piensan a contar todo lo que está sucediendo. Dice que inmediatamente en el corazón de este hombre se provoca un sentimiento de tristeza. ¿Por qué? Porque él amaba a su pueblo, amaba a su nación, amaba a su familia, y lo que él se da cuenta es que el pueblo no la está pasando nada bien. Él se da cuenta inmediatamente que hay un problema, y lo que le produce es una tristeza, y inmediatamente llora, dice, llora de tristeza, y hace algo interesante, hace algo hermoso, porque él creía en la palabra. Él estaba seguro que la palabra tiene poder. Entonces inmediatamente él hace lo siguiente: él hace una oración muy sencilla, y en medio de esa oración dice que hace ayuno y oración por unos días, pero él hace algo interesante y dice que pide perdón. Pide perdón, dice, por los pecados de su casa, de su familia y los del pueblo. Y eso es producto que cuando la palabra de Dios está en nosotros, dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para corregir nuestras vidas. Entonces él, como un hombre de Dios, estaba seguro que el pueblo había fallado, que el pueblo había pecado, pero Dios lo levanta a él para interceder, para orar y para traer motivación al pueblo, porque el pueblo se encontraba desanimado. Inmediatamente Dios lo usa para que el pueblo recobre ánimos. Entonces, ¿sabe qué es lo más doloroso? ¿Por qué el pueblo cayó en tan mal? ¿Por qué el pueblo cayó en tan mal experiencia? Y sabe que la respuesta es que el pueblo habían perdido su esencia, habían perdido lo importante de ser dirigidos, instruidos por la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios ya no gobernaba el pueblo. Ya la palabra de Dios no gobernaba la nación de Israel. Ya la palabra de Dios no gobernaba las familias del pueblo. Y eso mismo en este tiempo está sucediendo en muchas partes del mundo. Naciones enteras que han abordado y han quitado la palabra. Muchos gobiernos han abordado y están prohibiendo que la palabra se predique. Muchas escuelas lo mismo. Hay familias que han olvidado la palabra, y eso es producto de que de repente el mal se ha acrecentado. Usted hoy ve tanta maldad, ve tanto corazón endurecido. Es producto que la palabra ya no está gobernando las familias. Es producto que las familias ya no están siendo guiadas por la palabra. Y eso, hermanos, la misma palabra lo enseña, que por la maldad que se ha, dice, pervertido, mucha gente hoy está haciendo cosas malas. Es interesante, hermanos, saber que la palabra es el manual de cada uno como creyentes. Es la palabra que va a gobernar nuestras naciones. Queremos ver naciones bendecidas, necesitamos que sea la palabra que instruya a nuestros gobiernos. Hoy vemos cuántos gobiernos están aprobando leyes que ofenden el nombre de Dios. Están aprobando leyes que van en contra de la palabra de Dios. Están aprobando leyes que provocan que nuestras generaciones vengan con esa perversidad en sus corazones y en sus mentes. Vemos que, hermano, la palabra ya no está gobernando, hermano, las familias. Y eso, hermano, es producto que muchos hemos abandonado la palabra de Dios. Mire qué interesante. El pueblo cayó en tan grande mal y afrenta, producto de que abandonaron la palabra de Dios. Producto que se olvidaron de la palabra de Dios. Entonces, hermano, queremos ver sociedades restauradas, ver sociedades, matrimonios restaurados, vidas restauradas. Necesitamos, hermano, la palabra de Dios. Todo aquel que se deje instruir por la palabra de Dios le va a ir bien.
todo aquel que se deje instruir por la palabra de Dios le va a ir bien. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces, hermanos, la palabra no está instruyendo nuestras vidas. Y ahí va a ser el problema de muchos, que cuando la palabra ya no gobierne nuestras vidas, vamos a tener graves problemas con Dios, hermanos. Vamos a tener graves problemas con Dios cuando la palabra ya no gobierne nuestras vidas. Entonces, mire qué interesante. Dios levanta a este hombre, Nehemías, provoca en su corazón la necesidad de ver el mal de su pueblo, del pueblo de Israel. Este hombre empieza a interesarse y empieza a hacer cosas interesantes de acuerdo a la palabra. Y lo primero que él hizo es pedir perdón. Y lo segundo que él hace en el verso 7, si usted me acompaña ahí, en el verso 6 y 7, él hace una oración muy importante y dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y aquí viene lo interesante. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí, guardaras mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersación fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Lo interesante es que este hombre llamado Nehemías se acuerda que Dios le había dado una palabra al pueblo de Israel, de manera que aunque el pueblo hubiera fallado, aunque el pueblo hubiera pecado, ellos tenían una palabra de parte de Dios, que si ellos se volvían de su mal, de su pecado, Él iba a recogerlos de todas las partes y los iba a unir para habitar Él en medio de ellos. Lo importante es que este hombre se acuerda de esa palabra y en medio de esa oración le recuerda a Dios y le trae a su memoria, le dice: Señor, acuérdate de la palabra que tú le diste a tu siervo Moisés. Inmediatamente él provoca en el corazón del Señor misericordia, y él provoca también en medio del pueblo un arrepentimiento, y hace de que el pueblo reconozca su mal y su pecado. Y él empieza a trabajar y dice que reúne a los pocos que habían quedado, y ellos se arman de fe nuevamente y toman una buena actitud. Empiezan a trabajar en la reconstrucción de la ciudad. Dice que parte de ellos fueron a los montes, a las montañas, a cortar madera, otros trabajando en la reconstrucción de los muros. Y dice que empezaron a reconstruir aquella ciudad. Y lo más bonito, que dice que el pueblo nuevamente vuelve a animarse, vuelve a recobrar ánimos. Empiezan a salir de aquel mal, de aquel desánimo. Y dice que ellos empiezan a trabajar. Y lo más interesante es que este hombre, sin tener la maquinaria, sin tener la tecnología, en 52 días dice que logran reconstruir esa ciudad. Pero lo bonito es que Nehemías no busca los aplausos del pueblo, Nehemías no busca el reconocimiento del pueblo, sino que él está buscando que a través de la palabra el pueblo sea exhortado y venga nuevamente a reconocer que Dios, el Dios del libro, el Dios de la palabra, era el que ellos tenían que obedecer. Entonces él hace algo bonito, que trabajan en la reconstrucción, logran, dice en los capítulos siguientes, logran levantar la ciudad bajo la mano de Dios, con la ayuda de Dios. Pero cuando ya llegan a ese extremo, hacen un alto. Y es que Nehemías
está interesado en dos cosas: reconstruir la ciudad, pero también reconstruir la área espiritual del pueblo. Dos cosas importantes. La ciudad literalmente trabajaron para reconstruirla, reparar los muros, reparar las puertas. Y ya cuando lo logran, Nehemías se da cuenta que al pueblo le falta algo todavía, y es que era la área espiritual. Porque lo uno con lo otro, si algo falta, no funciona. Entonces, quiero que veamos más adelante en el capítulo 8 lo interesante de esta historia como nación. ¿Por qué ellos habían quedado y habían caído en tan grande mal? Ellos estaban seguros que habían fallado, pero que esta vez estaban dispuestos a hacer las cosas diferentes, pero necesitaban la dirección y la instrucción de la palabra. Y en el capítulo 8, del verso 1 en adelante, esto lo que hace Nehemías, que provoca que el pueblo reconozca que necesitaban nuevamente la palabra. Y sabe que lo interesante es que él hace esto. Verso 1 del capítulo 8 del libro de Nehemías: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Mire lo interesante, yo no sé si usted me está entendiendo esta noche. Nehemías con el pueblo logran reconstruir la ciudad, pero ellos están seguros de que faltaba algo, y era que en esta vez ellos estaban dispuestos a dejarse instruir por la palabra de Dios. Como primer punto esta noche, yo quiero compartirles las acciones que el pueblo tomó, que buscaron la palabra de Dios diligentemente. Esta vez ellos estaban dispuestos a ser guiados por la palabra. Inmediatamente provoca en ellos el arrepentimiento y reconocer lo importante que era la palabra, o la importancia de la palabra de Dios en sus vidas. Aunque ellos se habían equivocado, aunque ellos habían despreciado la palabra, ellos estaban dispuestos a enmendar estos errores buscando de la palabra de Dios. Y dice que lo que hacen es reunirse como un solo hombre en la plaza para que les trajeran la palabra y escucharla, y que la palabra fuera predicada o se les enseñara. Y mire qué bonito, que la actitud del pueblo es que esta vez están unidos, están de acuerdo, que lo que ellos necesitaban nuevamente era la palabra. ¿Por qué razón? Porque si usted analiza este verso, dice que Esdras, el escriba, que le piden a Esdras que le traiga la palabra. Entonces, la palabra de la ley de Moisés, y aquí viene lo interesante, la cual Jehová había dado a Israel. O sea, hermanos, que la palabra de Dios exclusivamente había sido para el pueblo de Israel. Ellos eran el pueblo que Dios había escogido como nación, para que de los simientes de Israel naciera el Salvador de este mundo. Pero ellos necesitaban las instrucciones de ese libro, y por eso Dios se la da a Moisés. Pero ellos sabían que venía de parte de Dios, y ellos le dicen: trae el libro, le dice el que Jehová le dio al pueblo. No era cualquier libro, recuérdelo bien, era la palabra de Dios. Y ellos estaban conscientes lo importante que es la palabra de Dios en la vida de cada uno como creyentes, hermanos. ¿Cuántos hermanos podemos decir que la palabra es eficaz y es verdadera y que tiene cumplimiento? Si usted es portador de una palabra,
tarde o temprano esa palabra se va a cumplir en su vida o en su familia. Si usted se aferra a esa palabra que Dios le dio, porque toda palabra que sale de la boca de Dios tiene poder. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Tarde o temprano la palabra se va a cumplir en su matrimonio, en su vida, en sus hijos. Dios, hermano, no miente en su palabra. Él dice que no va a mentirnos. Si hay algo que Dios tiene, es que Él nunca va a traer falsas expectativas a su pueblo. Si lo bonito de Dios es que Él no quiere engañar a nadie, Él más bien quiere que nosotros salgamos de la ignorancia a través de su bendita palabra. Entonces miren qué bonito que hacen y abren, dice, el libro para que Esdras se los leyere y se los explicara nuevamente y que les enseñara la palabra, en qué ellos habían fallado, cuál había sido todo lo que había sucedido, por qué ellos habían caído en tan grande mal, por qué ellos habían sido destruidos como nación. Lo bonito es que ellos dice que lo hacen diligentemente, y esa palabra, hermanos, me gusta porque dice que es alguien que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en realizar un trabajo. O sea que, hermanos, verdaderamente leer y aplicar y vivir la palabra debe de ser un interés propio de cada uno como creyente. Debe de ser una necesidad de cada uno como creyente, hermanos. Entonces dice que el pueblo empieza y buscan con diligencia la palabra. Y lo segundo que yo quiero compartir esta noche es que debido al interés de buscar diligentemente la palabra, ellos suceden dos cosas. Primero, el interés de escuchar la palabra, y lo otro, que provoca en ellos un arrepentimiento. Dice que cuando Esdras abría el libro, o sea, la palabra de Dios, ellos se ponían de pie. Ellos dice que guardaban reverencia, y esta vez ellos estaban dispuestos a obedecer ese libro, esa palabra. Y lo segundo que quiero compartirles es que debemos de darle a la palabra de Dios un lugar de preeminencia. Y mire qué bonito, hermanos. ¿Sabe qué? Ellos dicen que en el verso 12 en adelante, dice, siempre en el capítulo 8 del libro de Nehemías, dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y llevó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Sema, Ananías, Urías y Lirías, Amasaías a su mano derecha y a su mano izquierda. Lo interesante es que dice, para los que de repente no nos dábamos cuenta, no sabíamos el origen de los púlpitos o de estos lugares, de estos altares, es allí donde, mire, menciona de que ellos preparan un lugar especial para que la palabra de Dios se predicara. Y dice que ellos trabajaron e hicieron ese lugar porque sabían de la importancia de la palabra, le dieron un lugar especial. Y dice que ellos vieron de que el hombre, ¿verdad? Esdras se paraba, dice, enfrente de la plaza en un púlpito. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que hoy en día, hermanos, usted ve este altar, usted ve este lugar, qué hermoso. Se ha trabajado de una manera muy especial, y vemos en la actualidad, hermano, muchos lugares como esto que son usados muchas veces o lastimosamente para promocionar hombres que de repente
con mensajes relajantes, con mensajes pasivos, porque el problema de hoy en día es que muchos predicadores tienen el privilegio de compartir la palabra en estos lugares, pero lo hacen con temor de repente a no hablar directamente del pecado o del arrepentimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque de repente tienen el temor de lastimar a alguien o de molestar a alguien y que se vaya. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Si usted recuerda, los mensajes del Señor Jesucristo fueron siempre exhortando al pecado y al arrepentimiento, y muchas veces se sentían fuertes. El mismo Pedro le dijo al Señor: Señor, la gente se está yendo porque dura es tu palabra. Pero él mismo reprende a Pedro y le dice: si tú también quieres irte con ellos, vete. ¿Por qué? Porque lo interesante es que el Señor Jesucristo nos enseña que la palabra que Él dejó como fundamental era enseñarle al pueblo el pecado y el arrepentimiento. La palabra dice que el que confiesa su culpa y se aparta alcanzará misericordia, mas el que encubre su pecado dice que ya estará condenado. Así que mire que lo interesante de estos lugares siempre ha sido para exhortar al pueblo y hablar acerca del pecado y del arrepentimiento que debe de existir en nuestros corazones a través de la palabra de Dios. El problema hoy en día es que usted no puede hablar literalmente, porque la gente se molesta y dice: es por mí que lo está diciendo. La gente se molesta porque dice: por mí lo está predicando. Y es la palabra de Dios como un martillo en el corazón de la persona que está haciendo su trabajo. Entonces la gente hoy en día usa estos lugares muchas veces para expresar mensajes pasivos que relajan a la gente, que la entretienen, y no directamente para exhortar al pueblo a través del pecado. Y el pueblo, en este pasaje que estamos leyendo, es exhortado y se dan cuenta de que ellos habían fallado, que ellos habían pecado. Dice que había un interés porque se les predicara la palabra desde muy temprano. Dice desde la mañana hasta el mediodía estaban escuchando la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros venimos a este lugar? Como 2 horas, ¿verdad? Y le aseguro que muchos ya nos queremos ir. Y dice que el pueblo estaba desde muy temprano, desde la mañana hasta el mediodía, y así sucesivamente ellos tenían el interés de escuchar la palabra de Dios. Mire qué importante. Lo otro, ¿verdad? Y la verdad de que a veces estos temas pues provocan a veces situaciones, pero Dios, hermano, nos ha dejado su palabra para que nosotros entendamos. El propósito era que el pueblo entendiera la palabra de Dios, y al ser explicada provocó ciertas acciones. Quiero que leamos, hermanos, del verso 6 al verso 9 del capítulo 8. Mire qué importante, como dice la palabra. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Mire que es lo que produce la palabra. Y los levitas Yeshua, Bani, Serebías, Yamin, Acusebetai, Odías, Masías, Kelitá, Azarías, Josabet, Anán y Pelaría hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento a su lugar. Dice que no se meneaban, no se levantaban, dice, cuando la palabra la estaban predicando, y leían el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué lloraba todo el pueblo? ¿Por qué ellos estaban tristes a escuchar la palabra de Dios y cuando la estaban leyendo? Porque la palabra les había redargüido en su corazón y les había enseñado todo el mal y el pecado que habían cometido delante de su Dios. Ellos se sienten tristes y lloraban de saber todo lo malo que habían hecho. Y eso es producto que cuando la palabra de Dios mora en nosotros, dice que nos va a redarguir en lo más profundo de nuestro corazón. Dice que el pueblo lloraba al darse cuenta todo lo malo que habían hecho. Y esos son los frutos del arrepentimiento, de acuerdo a cuando usted sabe que la palabra lo está corrigiendo. Dice que el pueblo lloraba, dice que el pueblo estaba triste al escuchar las palabras de Dios, porque ellos sabían que todo el fracaso que ellos habían vivido en carne propia había sido producto de la desobediencia, había sido producto de haberle dado la espalda a la palabra de Dios. Y ellos dice que lloraban, y ellos dice que estaban tristes porque escucharon de parte de la palabra de Dios todo lo malo que habían hecho. Hermanos, Dios nunca quiere avergonzar la fe de nadie. Es mejor ser avergonzado aquí en la tierra y no allá arriba en el cielo. Es mejor que aquí se nos diga con fuerza o con dureza la palabra de Dios, pero que nos instruya aquí a tiempo, y no que digamos nadie me enseñó de la palabra, y que no digamos allá cuando estemos en aquel gran día delante del Señor, es que nadie me explicó acerca del pecado, acerca del arrepentimiento. Que no digamos delante de aquel día, delante del Señor, que le digamos nadie me predicó la palabra, nadie me enseñó que la palabra decía que yo tenía que arrepentirme de todos mis pecados. Es mejor pasar vergüenza aquí en la tierra y no aquel gran día, en el día del Señor. Dice que la palabra, dice que el Señor nos va a decir: apartados de mí, hacedores del mal. Así que, hermanos, la palabra no es para golpear a nadie, la palabra no es para avergonzar a nadie. El pueblo sufrió ese gran mal porque ellos provocaron que ese mal les viniera. Dios nunca va a querer el mal para nadie, de lo contrario. La palabra Dios la dejó para que nadie se pierda, para que nadie se desvíe. Es importante, hermanos, saber que la palabra va a producir esos frutos en nosotros, hermanos. El arrepentimiento. Hermanos, ¿cuántos aquí hemos pecado? Amén. Yo he pecado, yo he fallado muchas veces. Pero ¿sabe que lo bonito de la palabra es que la palabra nos corrige y nos redarguye y nos hace sentir mal delante del Señor? Y hasta que no corregimos esas áreas en nuestras vidas, la palabra nunca va a descansar en la vida nuestra, en corregirnos las veces que sea necesario, hermanos. Por eso Dios dejó la palabra, para que nadie, hermano, piense que se va a burlar de Dios. Yo puedo estar aquí esta noche y puedo hablarle bonito, puedo decir cuánta cosa, pero de Dios yo no me puedo burlar, de Dios yo no me puedo esconder. Entonces, hermanos, dice que el pueblo lloró amargamente y eso produjo arrepentimiento, y ellos estaban dispuestos esta vez a hacer lo que la palabra decía. Entonces, mire qué importante. Dice que en el verso 10, luego le dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce
y enviar porciones a los que no tienen nada, preparado porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Sabe que después de aquella tristeza, después de aquel dolor, cuando usted confiesa, cuando yo confieso mis pecados delante del Señor, produce una paz? Produce una paz. No me vaya a decir usted que usted puede dominar el pecado y cargar con el pecado toda su vida, porque usted no va a estar en paz, yo no voy a estar en paz. Cuando dice que lo confesamos, inmediatamente produce una paz interna. Gente que en este momento no puede dormir porque el pecado los asedia. En las noches tienen pesadillas porque hicieron cosas malas o hicimos cosas malas. Pero cuando usted confiesa su pecado, yo confieso mi pecado, inmediatamente viene sobre mí una paz interior. Y dice que el pueblo, después de que lloraron, después de que tienen esa experiencia, que la palabra los exhorta, que la palabra los está ahí exhortando, ellos se arrepienten y dice que después tienen paz. Y les dice: ya no sigan llorando, ahora gócense en el Señor. La palabra dice que las cosas viejas pasaron, aquí que todas son hechas nuevas. Si hay algo que tiene Dios es que Él nunca se acuerda de lo malo que nosotros hicimos. Si hay algo de Dios es que Él nunca se acuerda de todo lo malo que usted hicimos en el pasado. Dice que Él lo lanzó a lo más profundo de la mar, porque Él ya nos perdonó, Él ya nos justificó, y Él lo que quiere es que usted y yo experimentemos la nueva vida en Cristo. Mire qué importante, y quiero terminar esta noche. Dice que el pueblo se humilló y adoró al Señor, porque cuando la palabra mora en nosotros, todo espíritu de rebeldía, toda prepotencia, toda altivez va a ser quebrantada por el poder que hay en la palabra. Nadie puede estar delante del Señor creyéndose ser fuerte. Al final dice que el pueblo se humilló y adoró. Y después del quebrantamiento vino el gozo. El pueblo, según la historia de este pasaje, lograron reconstruir la ciudad y también lograron reconstruir su vida espiritual. Dos cosas importantes. Y eso es producto que cuando la palabra gobierna nuestras vidas. Nosotros, hermanos, no podemos a estas alturas del camino pretender manejar nuestra vida espiritual a nuestro antojo. Por eso Dios escogió al pueblo de Israel para darle estos mandamientos y darle estos decretos y estatutos que tenían que obedecerlos. Y esa misma palabra es la que necesita hoy gobernar nuestras vidas, gobernar nuestras naciones, gobernar nuestras familias, gobernar nuestras iglesias. Pero el problema hoy en día, hermano, que nosotros somos muchas veces tan desobedientes que le hacemos caso a cualquier tonto viejo por allá afuera, pero cuando es la palabra de Dios no obedecemos, hermano, y por eso nos va mal. Termino con esto. No importa cuánto malo hemos hecho, no importa cuán bajo hemos caído, no importa cuánto hundido creo que estamos, pero la palabra dice que el Señor renovó al pueblo de Israel porque ellos buscaron de la palabra. Así que esta noche Dios nos habla a nuestro corazón que necesitamos el quebrantamiento y el arrepentimiento en nuestros corazones. Como pueblo de Dios, como nación del Señor, necesitamos tomar la decisión que tomó este pueblo. Yo no puedo pensar y decir
que a mí no me gobierna nadie. A usted y a mí nos gobierna la palabra de Dios. Así que esta noche quiero dejarle en su corazón que si la palabra de Dios no está gobernando su casa, su familia, su matrimonio, su negocio, necesita esta noche volverse a la palabra de Dios. Necesitamos esta noche volvernos a la palabra de Dios, porque de lo contrario vamos a ir de mal en peor. No vamos a ir, como lo dice la palabra, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, sino que vamos a ir de mal en peor. Por eso es que usted va a ver tanta gente que viene a estos altares quebrantados y llorando, arrepentidos, pero tuvieron que llegar tan bajo y llegar a sufrir muchas cosas o experiencias malas para venir quebrantados a estos altares. Es mejor obedecer a tiempo. Es mejor obedecer la palabra a tiempo, porque como lo dije hace un momento, es mejor ser avergonzados aquí en la tierra y no allá arriba en el cielo. Así que esta noche póngase en pie. Vamos a despedirnos esta noche con una oración. En todo este pasaje que leímos, el interés del Señor a través de Nehemías y a través de la palabra era que el pueblo entendiera la palabra, era que el pueblo se volviera a la palabra de Dios. Yo sé que aquí hay gente que conoce del poder de la palabra y que porque portan una palabra han visto grandes milagros, y porque han creído en la palabra han visto restauraciones en el matrimonio, en la familia. Porque en la palabra hay poder, hermanos. Y eso es lo que Satanás no quiere que usted y yo conozcamos, que la palabra tiene poder. Padre que estás en gloria, en esta noche te decimos gracias. Gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera. Sé que muchas veces nos hemos equivocado. Hemos hecho cosas que a ti no te agradan. Hemos fallado, hemos pecado, hemos ofendido tu nombre, tu santidad. De ti nadie se puede burlar, mi buen Dios. Pero tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestra culpa y nos apartamos, dice que alcanzaremos tu misericordia y tu perdón. Pero también tu palabra dice que si nosotros encubrimos nuestro pecado, ya estamos condenados. Papá, yo mejor quiero pasar esa vergüenza aquí y no allá arriba en el gran día cuando tú vengas, papá. Ayúdame a ser fiel y buscar cada día más de ti, Padre. Pon en mí el querer como el hacer de buscar de tu palabra. Que tu palabra instruya mi vida y mi familia. Que tu palabra, mi buen Dios, gobierne mi vida y mi casa. Este ministerio, papá, nació a través de una palabra que tú le diste a tus siervos, a nuestros pastores. Este ministerio es producto de una palabra que tú le diste, papá. Y algo que yo reconozco esta noche, que toda palabra que sale de tu boca tiene poder, papá. Así que esta noche, por el poder que hay en tu palabra, Señor amado, todo aquel que ha venido enfermo se va sano y se va libre esta noche, papá. Todo aquel que confiese que tú eres el Señor, papá. Gracias, papá, esta noche. Yo te doy gracias, mi buen Dios, porque me escogiste del vientre de mi madre. Dice tu palabra que somos una historia hermosa en tus manos, Jesús. Y aunque te fallemos y aunque pequemos, tú sigues teniendo amor para tu pueblo, papá. Evidentemente quedó en esta historia que tú perdonaste a tus hijos y hijas, papá. Asimismo, esta noche yo pido perdón por los pecados de mi familia, de mi casa, papá. Yo pido perdón por los pecados de mis hijos. Pido perdón por mis pecados. Pido perdón por los pecados de mi familia, papá. Y pido perdón
por los pecados de mi nación Honduras, Señor. Ten misericordia de esta nación, Padre. Esta nación necesita ser instruida por tu palabra. Los que nos gobiernan necesitan ser instruidos por tu palabra. La presidenta, cada uno del gabinete, Padre, de esta nación Honduras, necesita que tu palabra gobierne esas mentes, papá. Que nunca, Padre, pretendan apoyar leyes o aprobar leyes que ofendan tu santidad, Padre. Dirige la mente y el corazón de nuestros gobernantes, de la presidenta, papá, y sobre todo de cada hondureño bueno que amamos esta nación, papá. Te pedimos perdón por aquellos que están queriendo hacer el mal, que aquellos que se han levantado, mi buen Dios, a querer hacer el daño, papá. Te pedimos perdón por nuestra nación, papá. Esta es una nación muy hermosa, muy bendecida, Padre, con muchos recursos, pero fuera mejor si nosotros, Padre, como lo dice la palabra, nos humilláramos delante de ti y te pidiéramos perdón, Señor. Gracias te damos, Señor amado, esta noche. Gracias por la bendita palabra, Señor amado, este libro santo, papá, que tú dejaste. Gracias, Señor amado, porque si no fuera por este libro, las cosas fueran peor, papá. Porque existe todavía el temor en un remanente, en un pueblo que tiene temor delante de ti, Padre, de no hacer lo malo. Gente que se ha guardado para ti, papá. Gente que es fiel para ti, Padre. Gracias te damos esta linda noche, papá. Señor, llévanos con bien a cada uno de nuestros hogares. Te pedimos, mi buen Dios, que sea tu Espíritu Santo que dirija nuestros pasos. Padre, pon esa necesidad de buscar cada día más de tu palabra. Así como le dedicamos tiempo a otras cosas, que le dediquemos tiempo a tu palabra. Gracias te damos, Señor, esta noche. Gracias te doy personalmente por este privilegio que me diste de haber compartido tu palabra con todo este pueblo hermoso y toda esta ciudad de Cofradía, papá. Y hasta donde las redes lleguen, Padre, bendice a todo ese pueblo maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.